El crepúsculo de los ídolos, narración 7, por Friedrich Nietzsche. Tomó el nombre de Heráclito a un lado con gran deferencia. Si los otros filósofos rechazaron el testimonio de los sentidos porque mostraban multiplicidad y cambio, él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si tuvieran duración y unidad. Heráclito también hizo mal a los sentidos. No mienten ni como creen los eálitos, ni como creía él. No mienten en absoluto. Lo que hacemos de su testimonio solo lo pone la mentira. Por ejemplo, la mentira de la unidad, la mentira de la cosa, de la sustancia, de la duración. La razón es la causa de que falsifiquemos el testimonio de los sentidos. En la medida en que los sentidos muestran el devenir, la desaparición, el cambio, no mienten. Pero Heráclito tendrá siempre razón en que el ser es una ficción vacía. El mundo aparente es el único, el mundo real es solo una mentira. Y qué buenos instrumentos de observación tenemos nuestros sentidos. Esta nariz, por ejemplo, de la que ningún filósofo ha hablado aún con veneración y gratitud, es incluso por el momento el instrumento más delicado del que disponemos. Todavía es capaz de connotar diferencia mínima de movimiento que ni siquiera el espectroscopio puede. Hoy poseemos solo la ciencia en medida en que hemos decidido aceptar el testimonio de los sentidos, en la medida en que hemos aprendido a usarlos, a armarlos, a pensarlos hasta el final. El resto es engendro y no ciencia, metafísica, teología, psicología, epistemología o ciencia formal, teoría de los signos como la lógica y esa lógica aplicada. Las matemáticas, en ellos la realidad no se plantea en absoluto, ni siquiera como problema, tampoco como la cuestión de qué valor tiene signo de convención con la lógica. La otra idiosincrasia de los filósofos no es menos peligrosa, consiste en confundir lo último y lo primero, colocan lo que viene al final. ¡Ay! ¿Por qué no debería venir en absoluto? Los conceptos más elevados, es decir, los más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora al principio como el principio una vez más. Esto no es más que la expresión de su forma de culto. Lo superior no debe crecer a partir de lo inferior, no debe haber crecido en absoluto. Moralidad, todo lo que es de primer rango debe ser causa sui. El origen de otra cosa se considera una objeción, una duda de valor. Todos los valores supremos son de primer rango. Todos los conceptos más elevados, lo existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto, todo esto no puede haber llegado a ser. Debe ser por tanto ser causa sui. Pero el todo no puede ser desigual entre sí. No puede estar en contradicción consigo mismo. Así tienen su estupendo concepto de Dios. Lo último, lo más delgado, lo más vacío, es puesto como lo primero, como causa en sí, como ens realism, que la humanidad ha tenido que tomarse en serio las dolencias cerebrales de las arañas enfermeras, y lo ha pagado caro. Por último, contrastemos las distintas formas en que nosotros, digo educadamente nosotros, abordamos el problema del error y las ilusiones. En otros tiempos, el cambio, la transformación, el devenir en general, se tomaba como prueba de lo aparente, como señal de que algo debía de haber para engañarnos. Hoy, por el contrario, en la medida en que el prejuicio de la razón nos obliga a suponer la unidad, la identidad, la duración, la sustancia, la causa, la cosa, el ser, nos vemos hasta cierto punto enredados en el error, obligados al error, tan seguros estamos sobre la base de un estricto recálculo de que aquí hay error. No es diferente con esto que con los movimientos del gran cuerpo celeste. Con ellos el error tiene nuestro ojo, aquí tiene nuestro lenguaje por su constante abogado. Según su origen, el lenguaje pertenece a la época de la forma más rudimentaria de la psicología. Cuando traemos a la conciencia los presupuestos básicos de la metafísica del lenguaje, en alemán, der Vernunft, esto se ve de
Esto se ve por todas partes. Tathar y Tun, que cree en la voluntad como causa en general, que cree en el, entre comillas, yo, en el yo como ser, en el yo como sustancia, y proyecta la creencia en el yo sustancia sobre todas las cosas. Solo crea así el concepto de, entre comillas, cosa. El ser es por todas partes pensado en él como causa, empujado por debajo de la concepción del entre comillas yo. Solo se sigue como derivado al concepto de entre comillas ser. Al principio está la gran fatalidad del error, que la gran voluntad es algo que actúa, que la voluntad es una facultad. Hoy sabemos que no es más que una palabra. Mucho más tarde, en un mundo 1000 veces más ilustrado, la certeza subjetiva en el manejo de las categorías de la razón, llegó a la conciencia de los filósofos con sorpresa. Concluyeron que no podían provenir del empirismo. Todo empirismo estaba en contradicción con ellas. ¿De dónde vienen? Y en la India, como en Grecia, cometieron el mismo error. Debemos haber estado alguna vez en casa en un mundo superior, en lugar de uno mucho más inferior, lo que habría sido verdad. Debemos haber sido divinos, pues tenemos razón. En efecto, nada ha tenido un poder de persuasión más ingenuo que la falacia del ser, tal como la formularon. Por ejemplo, los eleáticos. Tiene cada palabra por sí misma, cada frase por sí misma. ¿Qué hablamos? Incluso los adversarios de los eleáticos seguían sometidos a la seducción de su concepto del ser. Demócrito, entre otros, cuando inventó su átomo, la razón, en el lenguaje. Oh, qué vieja engañosa. Me temo que no podemos deshacernos de Dios porque seguimos creyendo en la gramática. Se me agradecerá que comprima en 4 tesis una idea tan esencial, tan nueva. Con ello, facilito la comprensión. Con ello, desafío la contradicción. Primera frase. Las razones por las que este mundo ha sido llamado aparente, más bien establecen su realidad. Otro tipo de realidad es absolutamente inverificable. Segunda proposición. Las marcas se han dado al verdadero ser de las cosas, son las marcas del no ser de la nada. Se ha construido el mundo verdadero a partir de la contradicción con el mundo real. Un mundo aparente de hecho, en la medida en que no es más que un engaño moral o óptico. Tercera proposición. No tiene ningún sentido fantasear con un mundo diferente de este, siempre que no sea poderoso en nosotros un instinto de calumnia, de disminución, de sospecha de la vida. En este último caso nos vengamos de la vida con la fantasmagoria de una vida mejor. Cuarta frase, dividir el mundo en uno verdadero y otro aparente, ya sea a la manera del cristianismo, ya sea a la manera de Kant, no es más que una sugerencia de decadencia, un síntoma de una vida en decadencia. Que el artista valore más la apariencia que la realidad no es ninguna objeción a esta frase, porque apariencia aquí significa realidad una vez más, solo en una selección, amplificación, corrección. El artista trágico no es un pesimista, dice sí precisamente a todo lo cuestionable y terrible en sí, es dionisiático. Como el mundo verdadero se convirtió finalmente en una fábula, historial de un error. El mundo verdadero es alcanzable para el sabio, el piadoso, el virtuoso, él vive en él es él. Es la forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, sencilla, convincente. Paráfrasis de la frase, yo, Platón, soy la verdad. 2. El mundo verdadero, inalcanzable por ahora, pero prometido a los sabios, a los piadosos, a los virtuosos, al pecador que se arrepiente. Progreso de la idea, se hace más fina, más capciosa, más incomprensible, se hace imposible. El mundo verdadero, inalcanzable, indemostrable, impromisible, pero ya como pensamiento, un consuelo, una obligación, un imperativo. El viejo sol en el fondo, pero a través de la niebla y el escepticismo, la idea se vuelve sublime, pálida, nórdica, real y montañosa. El verdadero mundo es inalcanzable, en todo caso inalcanzado, y como inalcanzado, también desconocido, en consecuencia, tampoco reconfortante, redentor, servicial. ¿A qué podría obligarnos a algo desconocido?
Mañana gris, primero bostezo de la razón, cuervo del positivismo, el mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, ni siquiera es obligatoria, una idea inútil que se ha vuelto superflua, en consecuencia, una idea refutada. Abolémosla, dijo Luminoso. Platón, ruido diabólico de todos los espíritus libres. Hemos abolido el mundo verdadero. ¿Qué mundo queda? El aparente, tal vez, pero no. Con el mundo verdadero hemos abolido también el aparente. Mediodía es el momento de la sombra más corta, el fin del error más largo, el clímax de la humanidad. Incipit Zarathustra. La moral como adversidad.